Vamos a comenzar entonces con el análisis del libro Historia, Análisis del Pasado Social y Proyecto Social de Fontana. Ustedes tenían el capítulo 1. Veremos hasta dónde llegamos hoy como para analizarlo. La idea sería entre este miércoles y el que viene terminarlo. Pero bueno, hoy vamos a concentrarnos más que nada en lo que es la interpretación del texto. Ustedes habrán visto que lo que plantea Fontana acá es que la historia justamente nace podríamos decir que nace con las grandes civilizaciones. ¿Mm? Pero ¿por qué? A ver, no una historia científica, porque la historia científica va a nacer en el siglo XIX en Alemania, ¿sí? Entonces, todo lo que veamos desde el mundo antiguo hasta el siglo XIX son, podríamos decir, experiencias que tratan de reconstruir la historia. Hay pensadores, hay historiadores, pero todavía no hay científicos. Eso ya lo aclaro de entrada como para que no nos confundamos entre la historia como ciencia y la historia como una disciplina necesaria para la cultura. ¿Mm? Por lo menos no solamente para la cultura occidental, sino para todas las culturas. Ahora, ¿por qué yo digo que la historia, podríamos decir que nace con las grandes civilizaciones? Bueno, justamente porque fíjense en ustedes que lo que va planteando en el inicio del capítulo 1 Fontana, es que los primeros, podríamos decir, antecedentes de la historia o los registros del pasado aparecen con las grandes construcciones. ¿Sí? Eso ustedes después lo van a ver con Alejandro en la historia del pensamiento, que van a ver que después del desarrollo de la agricultura, cuando surge la agricultura, unos 1000 o 2000 años después, comienzan a consolidarse grandes civilizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la agricultura genera un excedente que es capitalizado por una élite, que después esa élite van a tener el nombre de faraones, de reyes, ¿sí? De jefes o cinchas o incas en el caso de América, pero van a ser grandes líderes que van a administrar ese excedente y van a construir grandes obras. En Argentina se le llamaron los grandes señoríos. Pero bueno, no importa el nombre que le demos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay un momento en la historia que aparecen grandes monumentos, aparecen grandes templos, aparecen grandes centros administrativos. Entonces, con esas grandes construcciones, que las primeras que surgen van a surgir en Asia, en Oriente, en Cercano Oriente y Oriente Medio, y también en Egipto. Y bueno, después van a aparecer también en Grecia y en Roma. Y esas grandes construcciones no van a centrarse solamente en templos y en palacios, sino en monumentos. Es decir, cualquiera que ve algún video de arqueología, que es la rama de la antropología que estudia los resabios del pasado en las obras, en los restos, ¿sí?, de la cultura, van a ver que aparecen grandes monumentos. ¿Por qué? Porque justamente los monumentos marcan historias de reyes, ¿sí?, historias de faraones, historias de grandes gobernantes. Y ese podríamos decir que es el primer registro que aparece en la historia. Habrán visto ustedes acá que Fontana habla en Egipto de los grandes monumentos, eso está en el segundo párrafo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Egipto, los grandes relieves, ¿sí?, que todos tenemos en la memoria porque hemos visto alguna tumba egipcia con un montón de jeroglíficos que, bueno, no sabemos bien qué dice, pero todos esos jeroglíficos relatan las vidas de esos grandes faraones. Bueno, justamente ahí tenemos un ejemplo
de las primeras, podríamos decir, los primeros documentos históricos. ¿Mm? Porque ya ahí hay una conciencia de quedar de alguna manera presente en la historia, de esa sociedad. Por supuesto, porque hay una intencionalidad política. Y después va a decir Fontana, bueno, después de los grandes monumentos, con el surgimiento de la escritura, también tenemos, de alguna manera, el mismo ejemplo. Acá, ahí aparece el caso de los sumerios, no sé si lo habrán marcado en la página 16, en donde hay una reconstrucción, es decir, con los sumerios surge la escritura, y la escritura, si bien se usa al principio para contabilizar, porque también tenemos que saber que la escritura nace con el fin de contabilizar esos excedentes que había de la producción agrícola, se empiezan a usar también para señalar las características de esos estados monárquicos. Ahí van a ver también aparece el ejemplo del estado hidráulico. No sé si entendieron lo que es el estado hidráulico. El estado hidráulico es ese momento en donde aparecen las grandes construcciones, que no solamente son templos y palacios, sino que son diques, ¿sí? Que reencauzar los ríos y los arroyos para la agricultura. Intensificar el riego, son parte de esas grandes obras, a eso se le llamó el estado hidráulico. Y después dice Fontana, bueno, esas podríamos decir que son las primeras, los primeros registros de la historia. Y después ya empezamos a ver una historia un poco más organizada con los griegos en el siglo V antes de Cristo. Que podríamos decir que el siglo V antes de Cristo, siglo V, siglo IV, siglo V, siglo VI antes de Cristo en Grecia, es la época de oro de Grecia. Es un periodo en donde, bueno, nace la filosofía, pero también hay un gran desarrollo de la cultura en todas sus formas. Y entre ellos, entre todas esas expresiones históricas, aparece también la historia. De la lectura que fueron haciendo en la página 18, en la página 19, ¿sí? En la página 20, no quiero que me digan todo lo que dice, pero ¿qué conceptos les quedó? ¿Qué referente les quedó? ¿Qué representante de la historia le quedó en la memoria como para a partir de ahí desarrollarlo? ¿Marcaron algún, por ejemplo, historiador en el mundo griego? Perdón, Heródoto, pero porque lo tengo de nombre, porque es citado por otros escritores, entonces como que caí de lleno ahí, empiezo a leer y digo, ay, no sé quién es este, no sé quién es este. Claro, Y exactamente. me lo encontré Heródoto y dije, caramba, yo no sé si es uno de Borges que lo saqué o no sé. Sí, justo acá me acordé ahora que tengo unos libros de Herodoto, que ahora se los voy a mostrar. Eh, Esta es la ventaja de trabajar en casa, porque a veces iba a dar clase y me olvidaba Tal los cual. libros. Acá los tengo a mano. Bueno, justamente ahí Florentina, tenemos el ejemplo de Herodoto, que fue el primer gran historiador griego. Eh, ¿Alguna característica que recuerdes de Herodoto, vos Florentina o alguien del grupo que quieran decir algo de quién fue Herodoto, qué hizo? ¿No? Hola. Hola, Agustina. Heródoto decía que lo que hizo, además de exponer los hechos de la historia, sino que también buscaba los sentidos más profundos y las explicaciones, digamos. Como que el historiador no solo va a exponer, sino va a explicar también todo lo que está exponiendo. Claro, Yo lo que exactamente. hice fue marcar todos los historiadores que fueron apareciendo, o sea, los nombres, y lo fui clasificando en una línea de tiempo, digamos, en historiadores griegos del siglo tanto a tanto. Eso es lo que yo hice, digamos, para identificarlos y qué aportes hizo cada uno a lo que sería la concepción de historia o qué es lo que hacía el historiador.
Muy bien, Agustina. Sí, justamente lo que yo les recomendaría, como para empezar a ordenar el texto, que en la medida que vayan anotando, vayan tomando nota de los representantes más importantes de cada periodo. ¿Sí? Justamente ahí tenemos dos grandes referentes. Uno va a ser Herodoto y otro va a ser Tucídides. Después hace una referencia a las, podríamos decir, investigaciones históricas de Platón y de Aristóteles, que en realidad eran filósofos, ¿sí? Pero también los podemos rescatar, ¿eh? No es necesario que en el caso de Platón o de Aristóteles estudien el análisis político que ellos hacen de los sistemas de gobierno, porque habrán visto que tanto Platón como Aristóteles dividen a todos los sistemas de gobierno y van a decir que, bueno, primero existió un modelo de gobierno, después otro y después otro. Aristóteles decía que había formas de gobierno puras, formas de gobierno impuras. No es necesario que estudien todo ese recorrido. Sí que tengan una idea de cómo vieron la historia los filósofos griegos que fueron Platón y Aristóteles, que también indagaron ahí. Pero si tenemos que diferenciar a Platón y Aristóteles de Herodoto y Tucídides, bueno, en Herodoto y Tucídides sí vamos a ver la experiencia de lo que es un historiador o una persona que indaga profundamente en la historia, ¿sí? Que ya después no es el caso de Platón o Aristóteles porque ya tienen una obra más filosófica, ¿sí? Que utilizaron la historia para pensar las sociedades, ¿sí? Porque el filósofo piensa, ¿sí? Y toma elementos de la historia y de otras disciplinas para pensar, pero el filósofo piensa, en cambio el historiador analiza el pasado. Entonces yo le diría ahí, como dice Agustina, está muy bien que hagan un esquema. Yo lo que les recomiendo es por cada capítulo que esquematicen los representantes de la historia, qué hizo cada uno y la característica de ese momento de la historia. ¿Mm? Por ahora vamos por la historia en el mundo antiguo, ¿sí? Y podemos dividir la historia en el mundo antiguo en la experiencia histórica de los griegos y la experiencia histórica de los romanos, ¿sí? Si quieren tomar nota de eso, en el capítulo 1, que es el que estamos leyendo ahora, vamos a tener la experiencia histórica del mundo antiguo, y en lo que hace el mundo antiguo vamos a tener ahí la historia vista por los griegos y la historia vista por los romanos. Después ya más o menos en la página 30 se van a encontrar con otro momento de la historia que es la Edad Media, ¿sí? Bueno, ya cuando entren en la Edad Media, que eso es el siglo V después de Cristo, ahí entramos en otro periodo. Eso se los digo ahora como para que ustedes se organicen. Yo les cuento un poco lo que es la experiencia de lectura que hay que tener. Nosotros ahora estamos en una etapa que podemos definir la experiencia de lectura, que es un ejercicio muy lindo porque, como todo en la vida, todo lo que uno hace, desde hacer una pizza, hacer un asado, arreglar algo en la casa, es una experiencia. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, uno empieza a tener lo que se llama la experiencia de lectura. Entonces, en la experiencia de lectura, uno va aprendiendo muchas cosas. Cómo leer, cómo encarar a un autor u otro autor. Es decir, no me voy del tema. Esto, lo que van a ver ustedes es que por unas cuantas clases yo voy a trabajar el texto, pero también les voy a explicar cómo abordarlo, porque eso es importantísimo en el primer año, ¿sí? Entonces, en la experiencia de lectura, yo me empiezo a dar cuenta primero cómo es el autor, si es un autor concreto, que da datos precisos, si es un autor que va y viene y repite mucho,
Si es un autor que dice cosas difíciles, entonces lo primero que tengo que hacer es ver cómo escribe esa persona, cómo transmite sus ideas, porque en la manera que yo me dé cuenta de eso, yo voy a desarrollar una estrategia para entenderlo. Entonces recuerden siempre esto. Cuando hablemos de un autor, tenemos un par de capítulos de Fontana, así que también tenemos que hablar de Fontana como escritor, porque ahí nosotros aprendemos a leer, a rescatar lo importante y a entenderlo. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ustedes lo que van a ver en esta experiencia de lectura, que en la medida que uno va avanzando, tiene que organizar la información. Es lo más importante. Sí, Lautaro, no hay problema. Lo más importante es cómo yo organizo la información. Bueno, justamente lo que ustedes tienen que hacer en este capítulo es estructurar, hacer como una estructura. Yo siempre doy el ejemplo de un mueble, ¿no? Es decir, yo tengo una biblioteca acá, ¿sí? Entonces imagínense que el capítulo 1 de Fontana es esta biblioteca. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo divido el capítulo de Fontana? ¿Cómo lo estructuro? Porque después uno se va a acordar de eso. Entonces, bueno, yo les digo cómo dividiría el capítulo de Fontana, por lo menos este capítulo que tenemos acá. Y que en este capítulo Fontana primero, en la primera parte del mueble, explica la finalidad de la historia en los orígenes. ¿Sí? El sentido de la historia en los orígenes. La otra parte de la estructura del capítulo es la historia en el mundo antiguo. El mundo antiguo es un periodo que va, o la edad antigua, eso ya lo deben saber o lo van a ir aprendiendo, que va desde el siglo 6, 7 a.C., un poco más, hasta el siglo 5 después de Cristo. Esa es la edad antigua. Bueno, ahí Fontana explica cómo fue la historia en el mundo antiguo y después, en la última parte del capítulo, analiza la historia en la Edad Media, que es otro momento de la historia. La Edad Media, si recuerdan algo de la secundaria o de videos o de lecturas que hayan tenido, es el periodo donde la sociedad europea se fragmenta en muchos reinados, pero hay una cultura común que es el cristianismo y comienza a tener un gran poder y una gran influencia en la política y en la cultura el cristianismo. ¿Sí? Bueno, entonces eso es la Edad Media, siglo V después de Cristo a siglo XV después de Cristo. Entonces, eso vendrían a ser las tres partes de la biblioteca que sería el capítulo 1 de Fontana. Pero a su vez, en cada parte, yo tengo que hacer otra división. Por ejemplo, en el mundo antiguo, ¿qué hago? Y bueno, divido en el mundo antiguo en la obra de Herodoto, por supuesto una introducción, como veían los griegos la historia, otro pedacito, cómo la veía Herodoto, otro pedacito, cómo la veía Tucídides, y otra parte, cómo la veían los filósofos. Y ahí organicé la historia en el mundo antiguo. ¿Sí? La historia de la Edad Media la dejo para la semana que viene, para no hacernos lío. ¿Sí? Si llegamos ahora se los explico, pero esa sería la estructura que ustedes tienen que armar del capítulo 1. El que lo hizo, bárbaro, y el que no, lo puede tomar como un modelo a seguir para la próxima. ¿Sí? Y si bien a lo mejor uno no tiene tiempo para resumir, recuerden por lo menos es la estrategia que yo uso, porque les va a pasar que a lo mejor la primera semana tienen el tiempo del mundo para resumir y se van a transformar en un escriba egipcio, ¿no? Se la van a pasar escribiendo. Después no le va a dar el tiempo para hacer resumen y le va a quedar todo por la mitad. Entonces, no importa que un resumen quede por la mitad. Recuerden esto. ¿Por qué? Les cuento mi experiencia de lectura. Cuando yo empecé la universidad, hacía unos papiros, unos resúmenes que no terminaban nunca, ¿no? Llegó un momento que los copiaba ya porque yo decía, y esto va, no va, y los copio igual, ¿no? Entonces me hacía un resumen gigantesco. Pero ¿qué pasa? Después,
de 10 capítulos había resumido uno. Entonces el profesor iba por el capítulo 9 y yo estaba terminando el resumen del capítulo 1. Entonces después me di cuenta que en realidad no tenía que hacer eso. Yo tenía que hacer, y hasta el día de hoy hago así, ¿eh? Yo empiezo a leer algo y empiezo a tomar notas. Entonces pongo capítulo 1 de Fontana y escribo, mientras leo tomo notas. Por ejemplo, esa estructura que yo les expliqué, yo si estuviera leyendo el capítulo de Fontana lo hubiera armado. Se me hace una hora que estoy leyendo, hora y media, dos. Digo, bueno, me voy a hacer otra cosa. No terminé el capítulo, no importa. Tengo un 20% resumido. Después vuelvo a leerlo y lo voy completando y lo voy completando. Entonces, cuando llegue el momento del examen, tengo resúmenes, notas de todos los capítulos. No tengo todo completo, pero ya es un gran avance porque tengo una idea de todo. Recuerden esto, no se enloquezcan por resumir un apunte porque después no les va a dar el tiempo para resumir todo. Entonces, esa es la estructura que tienen que armar. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, entonces, eso como para contarles un poco la experiencia de la lectura. La experiencia de la lectura. Y ahora sí, volvemos al capítulo 1 de Fontana y vamos a Herodoto. ¿Sí? Agustina planteó muy bien la forma en que Herodoto vio la historia, cómo la fue reconstruyendo. ¿Algo más que me quieran contar de este señor? Yo le voy tirando algunos datos y ustedes pueden completarlo. Por ejemplo, yo tengo acá un libro que esta es una colección hermosa de la editorial Gredos. La editorial Gredos se especializa en publicar todas las grandes obras de la antigüedad. Es una colección hermosa, pero carísima. Esto salía antes en las colecciones de diarios, dejó de salir. Quizás puedan conseguir alguno. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo el libro 1 de Herodoto. ¿Sí? Entonces Herodoto acá cuenta, por ejemplo, les doy un ejemplo, historias de los reyes de Lidia. ¿Sí? Entonces va hablando de los reyes, cuenta cómo eran los reyes, cómo gobernaban. Lidia era una región de cercano oriente, ¿no? Entonces va explicando, va contando, habla mucho de los babilonios, de cómo era, no solamente reconstruye acontecimientos de los babilonios, cuando estamos hablando de los babilonios estamos hablando del cercano oriente. Los griegos tuvieron mucha vinculación con el cercano oriente. No se olviden, y eso lo van a ver después con Patricia, que los griegos se la pasaban peleándose con los persas. Bueno, los persas son la gran cultura que vivía en lo que hoy es Turquía, Irán, Irak. Bueno, antes de los persas estaban los sumerios, los babilonios. Entonces los griegos tenían como mucho contacto con todos esos pueblos. Y muchos de los libros de Herodoto reconstruyen la historia de ellos. Pero Herodoto tenía una particularidad, tenía una forma de hacer historia distinta a la de Tucídides, que era la de reconstruir la vida de muchos de esos pueblos del cercano oriente. Había cosas que él las escribía de primera mano, es decir, que él iba a esos lugares y escribía. Hay historias que son más mitos que historia, pero él lo escribe como, por ejemplo, hay uno de los libros de Herodoto que habla de los gigantes, incluso Herodoto va a hablar también de la Atlántida, ¿no? Pero no se sabe hasta dónde él conoció lo que escribe, porque muchas cosas se la contaron. Entonces hay datos concretos y hay mitos y leyendas en el medio. Entonces, bueno, ahí vemos una forma de hacer historia que era escribir todo lo que aparecía, no había una rigurosidad científica como va a haber después, ¿sí? Sí, 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 me encanta que hagan comentarios, así que el que quiere hablar, desbloquea el micrófono y habla. Yo paro, cuando alguien habla, yo paro, ¿sí? Vamos, escucho. En la cabeza, porque tenemos mucha lectura en la cabeza en este momento, que en uno de los capítulos que leímos para Patricia, le hace una crítica a Herodoto como un mal historiador,
no está diciendo lo que dice este texto. Dice, sí fue el padre de la primera historia, pero no fue tan bueno. Es una crítica en el texto que leímos de Patricia. No sé si alguno más lo leyó, lo vio, pero es que yo, lo que yo entiendo, pobre, en paz descanse este señor, es que no han aparecido pruebas, por ejemplo, de la Atlántida. No es que no existieron los gigantes o no existió. Yo soy fanática de los alienígenas ancestrales, por ejemplo. Sí, muy interesante esa serie, sí. Es hermoso y realmente en History y en Discovery hablan de estos temas en muchísimos programas. Y soy una convencida que, como no están las pruebas, y uno, el ser humano tiende a considerar que son mitos y leyendas, pero en realidad no apareció, no sabemos el primer hombre, y no sabemos si no es cierto que vino uno de afuera y nos tiró acá un algo, no lo sabemos a eso, porque no hay pruebas que demuestren lo contrario. Claro. El ser humano, para mí, en mi humilde opinión, en realidad tenemos esta necesidad. Entiendo que tiene que ver, pasa por la finitud del hombre. Sí. Necesitamos saber, punto. Necesitamos saber. El saber es poder, el conocimiento es poder, es manipulación. Yo soy muy cínica con respecto a la iglesia, soy católica, apostólica, romana, practicante, pero soy muy cínica con respecto a la institución y todo esto. Y realmente ver la parte de la Edad Media y de cómo la iglesia se nutre de la historia y de los reyes y cómo los reyes hacen lo mismo con somos unos giles que creemos o no, pero es una manipulación constante. O sea, uno cuando lee se percata que hacen o han hecho, depende de qué autor obviamente, por eso uno tiene que cambiar cambiar las visiones. No puede leer uno siempre la misma clase sabiendo que va para un lado. Claro, bueno, hay dos cosas ahí para marcar, o tres. Primero, sí, por supuesto que no fue un historiador, es decir, le tenemos que poner el nombre de historiador porque no tenemos otro nombre, pero no era un historiador de lo que hoy uno puede llamar como historiador científico, es decir, era una persona que tenía inquietudes y copió un montón de cosas. Ahora, por eso es importante que veamos cómo se desarrollaba la historia hasta que surge como ciencia, porque justamente lo que vamos a ver, que en todos los momentos hubo una subjetividad, que no quiere decir que en el mundo de hoy no haya subjetividad, la hay. Lo que sucede es que la ciencia, la ventaja que tiene, es que tiene herramientas para desmontar esa subjetividad o tratar de desmontarla. En cambio, en esa época, por eso, a ver, supongamos, ustedes después se van a enterar que hay un congreso de historia. ¿Qué es un congreso de historia? Es un lugar en donde la gente presenta su investigación y es evaluada por los otros historiadores. Ustedes van a ver después que en todos los temas que van a ir viendo, la historia antigua, la historia medieval, hay especialistas. Y esos especialistas que se dedican a investigar dentro de determinados temas, discuten con otros, porque la idea de la ciencia es que los seres humanos no somos seres objetivos, pero queremos encontrar un saber, podríamos decir, con valor. Pero lo que vamos a ver que desde hoy para atrás, eso no pasaba, pero nos sirve para ver y aprender muchas cosas. Es decir, lo que no hay que cometer es un anacronismo. Es decir, ¿qué es un anacronismo? Evaluar la historia hoy, desde hoy al pasado. Es decir, como yo digo, Herodoto no era un desastre. Bueno, pero hay que ubicarse en el tiempo, ¿me entienden? Es decir, tiene un poco que ver con eso. Lo van a ver, como decís vos, Florentina, como después, por ejemplo, en la Edad Media pasa lo mismo, pero acá hay algo importante y es interesante ver. Es tanto en el mundo griego, con Herodoto, con los romanos, con los historiadores que eran sacerdotes cristianos, cómo había un filtro que no permitía ver un montón de cosas. Bueno, eso es lo bueno de ir viendo la historia en el pasado, de cómo se la veía y desde dónde se la veía. ¿Se entiende? Es decir,
La antropología, por ejemplo, surge en el siglo XIX también, y la antropología empieza a estudiar los pueblos no occidentales, y lo primero que entiende la antropología es que el occidental ve a otras culturas desde su cultura. Bueno, justamente lo que le pasó a Heródoto fue eso. Heródoto veía todo desde... Es la otra edad. Exactamente, hay toda una discusión sobre la otredad. Entonces, ¿qué pasó acá? Heródoto contaba todo lo que veía, pero no había podríamos decir, una estrategia y una metodología como para filtrar. ¿Mm? Además, tengan en cuenta que Heródoto es hijo de una época en donde el mito y la realidad se mezclaban. El mito y la realidad se mezclaban. Sí, muy bien, Gonzalo, exactamente. El tema de la otredad fue el primer tema de la antropología. Entonces lo van a observar eso en el mundo antiguo, ¿sí? En el mundo antiguo, en el medieval, moderno. Y después un poco lo que decía Florentina también, es que ahí ustedes tienen que resaltar la importancia de la educación, porque siempre, siempre el poder va a usar a la historia como un arma y la va a desfigurar, algunos mucho y otros menos, ¿sí? Entonces, yo por eso rescato la educación, porque cuando uno se educa, ¿eh? Empieza a ver la realidad y no se deja manejar tanto. Entonces y también además es un principio que uno tiene que tener, que es darse cuenta de los manejos que hay en la sociedad. Porque eso van a ver, que la historia argentina manoseado un montón de veces. Entonces lo bueno de la historia, si uno estudia historia, es ver eso. ¿Sí? Porque lo que van a darse cuenta es que así como los faraones y los emperadores romanos se dieron cuenta que podían de alguna manera manejar a la sociedad desde una invención histórica, es decir, hasta los aztecas lo hicieron y los incas. Cuando veamos los aztecas y los incas, se van a dar cuenta que hicieron exactamente lo mismo que hicieron los cristianos en la Edad Media. Prendieron fuego todos los libros y los escribieron de nuevo. Ahí se van a dar cuenta que ese fenómeno de interpretar la historia en base al poder de turno, ¿sí? Lo van a ver en todas las sociedades. Ahora, y esta es la gran enseñanza que yo quiero dejarles, que cuanto más hay intención de manejar el pasado y de figurarlo, más peligroso es ese gobierno. Eso es para cualquier gobierno de cualquier país del mundo, ¿sí? Eso es muy importante verlo. Entonces, lo podríamos decir que es lo que nos puede aportar la historia, o sintetizándolo, la educación, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno. Los pueblos que sometían a otros que destrozaban las religiones, tomaban como los dioses, los pueblos que sometían a otros, los dioses de esos pueblos sometidos, en la religión del pueblo que sometía, pasaban a ser el diablo. Sí, lo que sucede es que la religión siempre fue un instrumento político. Es decir, claro, bueno, justamente lo que van a ver a ustedes acá es eso también, ¿no? Pero bueno, la religión era el único elemento aglutinador. Bueno, entonces, como para ir cerrando, Heródoto fue un historiador, pero que trató de reconstruir la vida de muchas de las sociedades que eran vecinas de los griegos. Y tomó una forma de hacer historia de otros podríamos decir, personajes interesantes que eran los logógrafos. ¿Entendieron quiénes eran los logógrafos? Los logógrafos eran esos marineros que navegaban en el mar Mediterráneo y otros mares, que desembarcaban en pueblos extranjeros y tenían contactos con esos pueblos. Entonces, no todos los marineros, pero algunos de ellos tomaban nota de cómo vivía esa gente. Lo mismo van a hacer después los cronistas españoles, que se van a ir a América, van a encontrar muchas veces
esos Los personajes, relatados. ¿no? Los cronistas que anotaban todo lo que veían. Bueno, los logógrafos eran igual. Entonces, Herodoto va a tomar esa práctica de los logógrafos y los logógrafos, que no tenemos acá ningún representante, van a encargarse justamente de eso, de reconstruir la vida de esas poblaciones y de esas sociedades. Bueno, vamos ahora a Tucídides. ¿Hay una diferencia entre Tucídides y Herodoto? ¿Qué les parece a ustedes? Yo por lo que entendí es que Heródoto se enfocaba en la totalidad de la actividad humana y el Sí, otro se enfocaba más en lo político y en lo bélico, tal vez. Puede ser. exactamente, porque Tucídides había sido un militar, participaba en el mundo de la política griega, eh, y es más, él participa en una batalla en la que es derrotado. Entonces había un interés de reconstruir la historia, pero desde lo que eran las grandes batallas, que fue un gran cronista de la guerra del Peloponeso, una guerra que de alguna manera en la que participaron los griegos, y lo que va a hacer ahí Tucídides es describir esas batallas, esa gran guerra, y todos los acontecimientos. Va a ser después una gran fuente de otros historiadores. Bueno, y después ya entramos en el siglo V con Platón, siglo IV con Aristóteles, que como yo les decía hoy, acá entramos podríamos decir, otra manera de ver la historia. Recuerden que Platón y Aristóteles van a ser los grandes padres de la filosofía griega. Los dos van a dejar una obra monumental escrita y van a atravesar muchos temas, todos los grandes temas de la filosofía, ¿sí? Pero lo que vamos a ver acá es que los dos lo que van a hacer es reconstruir la historia de los gobiernos griegos, ¿sí? Y sobre esa reconstrucción, porque van a ver ustedes que hay como distintas, es decir, la historia de los gobiernos griegos atraviesa de determinados modelos políticos, algunos más democráticos, unos muy, podríamos decir, muy oligárquicos, es decir, que estaban gobernados por un sector muy, muy pudiente de la sociedad. En otro momento es controlado por grandes tiranos. Entonces, van como apareciendo distintos modelos de gobierno. Y lo que van a hacer tanto Platón como Aristóteles es reconstruir todo eso, pero no van a hacer un análisis de todos esos gobernantes como lo hicieron otros historiadores, sino que a partir de ahí pensaron en las formas de gobierno. Y lo que podríamos rescatar ahí de interesante es que los dos van a desarrollar una teoría sobre los gobiernos a partir de los datos históricos que tienen. Entonces, se van a animar a pensar que los gobiernos pueden evolucionar hasta tal punto y después entrar en decadencia y después volver a resurgir nuevamente, o que los modelos de gobiernos pueden atravesar formas positivas y formas negativas. Entonces, con que entiendan la lógica o lo que ellos trataron de hacer está bien. No es necesario que estudien todas las formas de gobierno que encuentra Aristóteles y Platón. ¿Me siguen? Ustedes traten de encontrar como la esencia ahí del análisis histórico que hacen. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, y por último, hoy vamos a terminar con los romanos, ¿sí? Ya ahí con los romanos encontramos a varios. Podríamos decir, el primero fue Polibio del siglo II a.C., que bueno, a ver, siglo II a.C. es muy importante, ¿por qué? Porque es el momento en donde los romanos
vencen a los griegos terminan siendo, podríamos decir, una parte del imperio, son sometidos por los romanos, y bueno, y ahí hay un montón de gente que queda como prisionera, ¿sí? De los romanos, que es el caso de Polibio, ¿sí? Que fue un rehén, es decir, Polibio era macedonio, es decir, Macedonia era una región que estaba al norte de Grecia y podemos decir que el fin del mundo griego termina con el gran rey macedonio que fue Alejandro Magno. Entonces cuando muere Alejandro Magno hay toda una guerra como de sucesión y en ese periodo entran los romanos y aprovechan la situación y controlan a los griegos. Y vencen a los griegos y toman poder de Grecia y de todas las regiones que controlaban los griegos, porque los griegos tenían colonias en Asia Menor, tenían parte de África, bueno, Egipto, a ver, no viene al caso porque no es nuestro tema, ¿no? Pero más o menos como para ubicarnos. Y en ese contexto aparece el señor Polibio, que no sé si pudieron rescatar algo de él. Bueno, yo para adelantar, para no perder tiempo porque queda poquito, Polibio de alguna manera va a seguir esa línea de Platón y Aristóteles porque va a hacer un análisis de las formas cíclicas de gobierno también, ¿eh? Que también no es necesario que se estudien todas las formas de gobierno, pero toma el modelo de Platón y Aristóteles y hace un análisis de esas formas de gobierno y va a hablar de ciclos de gobierno, que primero va a aparecer una forma de gobierno, esa forma va a entrar en crisis, va a aparecer otra y otra y otra y otra, hasta terminar el ciclo y volver a comenzar. Y después ya entramos, ya justo en los romanos, que ahí tienen a Salustio, a Tito Livio, a Tácito, en donde ahí sí, y ya con esto terminamos, aparece otra forma de entender la historia. No sé si ustedes pudieron como rescatar la esencia de la historiografía romana. ¿Qué pudieron rescatar? Después en casa pueden como especificar el aporte de cada uno, ¿no? Pero, ¿qué podrían tomar acá de los historiadores romanos? Amén de la cuestión bélica, Sí. que era fundamental porque era propaganda, para mí, esto es para mí que tiene que ver con la iglesia, que lo mezclo con todo, lo pongo todo junto. La separación, en realidad, la importancia o la prioridad, que hay una que me llamó la atención cuando dice, esta salida es la que va a ofrecer al imperio que garantizará la paz social con el apoyo de los soldados y la plebe urbana, aunque en contrapartida no haya mejorado la suerte de los campesinos. Es increíble. Sí, bueno, muy bien. Bueno, a ver, ten en cuenta, Florentina, que los romanos fueron una máquina, ¿sí? De controlar, es decir, llegaron a tener control sobre gran parte de Europa, sobre el norte de África, fueron un gran imperio. Entonces, Perdón, sí, sí, Agostina, te escuchamos. perdón que interrumpa. No, De no, al hecho, contrario. quería compartir con todos los compañeros una página que se llama Geacron, ahora paso el link por el chat, Qué bueno. que te permite ver, si vos pones un año determinado de la historia, vos metés muy aproximado, te permite ver el planiferio y todo lo que controlaban los romanos, por ejemplo, Pero las qué distintas lindo. civilizaciones. Ahora se los comparto para que vean. Bueno, dale. Está muy buena porque, por ejemplo, cuando estás estudiando un periodo de la historia, Claro. el año y te sale todo pintado el dominio de esa civilización o esa cultura. Pero Ahora lo comparto. Muchísimo. Pero qué bien, Sí, buenísimo, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Bueno, justamente acá, a ver, los romanos eran muy pragmáticos, es decir, que ellos hacen un análisis minucioso si registran todo, las batallas, las distintas formas de gobierno, pero ¿por qué? Porque tienen una finalidad pragmática, porque van a ser unos grandes gobernantes, porque para manejar ese gran imperio tenían que tener todo aceitado. Ahora, lo que se empieza después a ver, por ejemplo, y ahí lo ven con varios de estos historiadores, que tenían una gran participación dentro del Senado romano, dentro de la política, entonces tenían intereses. Entonces ahí sí se va a ver muy bien cómo cada uno va reconstruyendo la historia
desde su interés político, ¿sí? Acá sí se empieza a ver por primera vez cómo se va metiendo mano en la historia a partir de intereses políticos y se construye una historia desde un lugar. ¿Mm? Después yo les diría como que afinen más el ojo en cada uno de ellos, en Salustio, Tito Livio. Por ejemplo, Tito Livio defiende a Augusto, que era un gran emperador romano. Entonces, hace una historia afín a Augusto, ¿sí? Es decir, es como que algunas cosas no las dice, otras las cosas positivas las colorea. Bueno, y ahí empezamos a ver el interés político que hay en la historia. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Así que bueno, les dejo la lectura de la segunda parte del capítulo 1 de Fontana para trabajar el miércoles que viene. ¿Sí? Gracias a Agustina por el dato, ya lo voy a anotar. Así que bueno, Gracias, Agus. nos estamos viendo el viernes con pueblos originarios, ¿sí? Y entonces anoten la mitad que queda para el miércoles que viene para trabajar. Y el miércoles que viene ya terminamos el capítulo 1 de Fontana. ¿Sí? Bueno, entonces sí, Florentina. Vayan todos poniendo el presente, así yo los paso. Y nos vemos el viernes, chicos. Gracias, Gustavo. Que les vaya bien. Adiós. Nos vemos.